Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que bien, ¿pueden escucharme bien? Sí, profe, ¿cómo andan? Espectacular. Sí, buenas tardes. Bueno, muy bien. Bueno, como siempre, les deseo a todos los estudiantes una muy buena jornada. También un saludo a mis compañeros de cátedra, a Luis, que estás por allí, a Nancy, Alejandro, Adriana y Juan Carlos. Bueno, hoy vamos a retomar uno de los temas importantes del curso, que desde luego tiene que ver con la tipicidad. Y como hemos venido viendo hasta el momento, analizando algunos aspectos relacionados con el tipo penal que vimos se divide en un aspecto objetivo y un aspecto subjetivo, y dentro del aspecto subjetivo integramos al dolo, a la intención ajustada al resultado, cuyas características es la conciencia y la voluntad de realizar una conducta delictiva, y también una modalidad dentro del dolo que es el dolo eventual. Pero además ingresamos o integramos a la culpa, ¿sí? Dentro del tipo existen circunstancias o situaciones que se van a valorar en el marco de los errores. Por eso tratamos el error de tipo dentro del tipo, y el error de prohibición lo vamos a tratar en la categoría de la culpabilidad. No obstante, por razones metodológicas, integramos también otro tipo de errores que están especialmente descritos en el Código Penal y que se refieren al error de hecho, del cual hicimos referencia en la clase anterior, al error en la persona, que es lo que vamos a tratar a partir de ahora, pero también hay otro tipo de errores que están relacionados con un defecto en el curso causal. Y este tema es necesario abordarlo desde el punto de vista que la acción cuyo objetivo es la realización de un delito, en ese transcurso, ¿verdad?, en esa ejecución, puede ocurrir algo que no esté previsto por el sujeto activo y que termine con un resultado diferente al querido. Esa situación tiene una respuesta jurídica, tiene una solución determinada. Para eso tenemos acá en pantalla este artículo 23 del Código Penal que refiere al error en la persona. ¿Cuándo puede existir un error en la persona? Bueno, generalmente estos tipos delictivos o estas figuras, estos tipos penales, se refieren a los errores cometidos en el título de delitos contra la personalidad física y moral del hombre. Porque allí es donde se ve con más claridad cuando una persona quiere atentar contra otra, por ejemplo, la finalidad es quitarle la vida,
o cuando hay una finalidad de cometer una lesión, por ejemplo, a una persona. Que reitero, son los casos donde se focaliza más y mejor esta figura penal que tenemos en pantalla. Entonces, dice el artículo 23, cuando por efecto de un error de hecho el mal recayera sobre distinta persona de la que el sujeto se proponía ofender, es decir, lesionar, la responsabilidad se determina por la intención y el culpable, o sea, el imputado, el responsable, debe ser castigado no con arreglo a la ley violada, sino con sujeción a la que intentaba violar. Acá lo que se advierte es que hay un criterio diferente que utiliza el legislador para determinar la responsabilidad. Y dice que se va a castigar no con arreglo a la ley violada, ¿no? La ley violada, ¿cuál puede ser? Puede ser un homicidio, puede ser un delito de lesiones, pero sin embargo se va a castigar por otro criterio, que es el criterio de la intencionalidad, es decir, el criterio del cual el sujeto quería realizar el tipo penal respectivo. Y vayamos a un ejemplo. Si una persona, si un sujeto quiere dar muerte a su enemigo, supongamos, Pedro quiere dar muerte a Andrés. Pedro es el homicida, es el autor, ¿sí? Es el ejecutor, Pedro, y quiere matar a Andrés, ¿sí? Pero resulta que organiza el escenario para esperar a Andrés a la salida de un club, por ejemplo, y resulta que el día en que decidió disparar contra él, ese día, fatalmente, también en ese club concurrió el hermano de Pedro, es decir, el hermano del autor. Y quiso la casualidad que ambos salían juntos a la puerta. Andrés, la víctima, y el hermano de Pedro. Y Pedro confunde a su hermano con la víctima. Y al disparar, mata al hermano. Es trágico, ¿verdad? Es un hecho trágico, como toda muerte, como toda conducta delictiva, como es el derecho penal en definitiva. Uno puede decir, bueno, estamos ante un delito de homicidio. Sí, claro, el artículo 310 lo establece, y si uno aplica la fórmula que hemos reiterado en más de una oportunidad, dice, hay una acción, desde luego, de parte de Pedro. Esa acción es típica porque el delito de homicidio está previsto en el ordenamiento jurídico, en el artículo 310. También es antijurídico porque no hay ninguna causa que autorice a Pedro a matar a los enemigos, no hay ninguna causa de justificación, ¿verdad? Y también es culpable en la medida de que Pedro es imputable, es decir, es mayor de edad, tenía conciencia de lo que estaba haciendo y podía haber hecho otra cosa, podía haber resuelto su vida personal de otra manera. De manera que desde el punto de vista dogmático de las categorías del delito se dan todos los presupuestos. Por lo tanto, uno podría decir, es un delito de homicidio. Bien, y también uno podría decir, bueno, es un homicidio del artículo 310, es un homicidio simple. Sin embargo, en este caso, se aplica esta disposición, que es el artículo 23, y vemos que va a cambiar la imputación.
va a cambiar la calificación del tipo penal, porque en esta hipótesis, en lugar de establecer un homicidio de un pariente que es un homicidio agravado, conforme lo establece el artículo 311 del Código Penal, como la intención no fue matar al pariente, no fue matar al hermano, sino que la intención fue matar a un tercero que no tenía ningún vínculo de parentesco, entonces en lugar de ser un homicidio agravado por el parentesco, resultará la aplicación de un homicidio simple. Lo mismo ocurre a la inversa. Si alguien se dispusiera, enseguida Yara te doy la palabra, si alguien se dispusiera a matar a un pariente, pero por error matara a una persona que no tiene ningún vínculo de parentesco, se aplicaría el delito de homicidio especialmente agravado. La intención es lo que juega en estas hipótesis y es importante tenerlo en cuenta para poder distinguir luego los casos en donde también hay confusión de personas, pero no por un problema de identidad, como en esta hipótesis, sino por un problema en el curso causal, que es otro tema. ¿Bien? A ver, Yara estaba levantando la mano. Yara, adelante, Yara, si puedes prender la cámara, sos tan amable. Sí, me complica un poco para prender la cámara. Mi consulta era, por ejemplo, si en vez de pegarle, te quería matar y la bala te raspó en vez de matarte, entonces me van a culpar por intento de homicidio. O sea, sí, es correcto. La pena va a ser esa porque era la intención que yo tenía. Correcto. Ah, está, era eso, para saber si lo había entendido bien. Sí, sí, es correctísimo, Yara. Te hago la precisión simplemente que en esa hipótesis que tú estás manejando, que está bien que lo plantees, no cambia el criterio del artículo 23. Es decir, se va a castigar por un homicidio simple, la única diferencia que en lugar de ser un homicidio consumado, se castigará por un homicidio simple en grado de tentativa. ¿Ok? Ah, gracias. Con mucho gusto. Miguel, los estoy nombrando de acuerdo a como me aparecen a mí en pantalla, ¿no? Miguel, adelante. Miguel, no te estamos escuchando, Miguel. Y además, si podés prender la cámara, te agradecemos también. ¿Hola? Sí, ahora sí. Ah, buenísimo. ¿Cómo estás, profe? ¿Todo bien? Muy bien. No tengo cámara, profe. Si no, No sería un tenés gusto, cámara. sería un gusto Bueno. prenderla, si no. No, está bien. Te puedo preguntar, es que no entendí la aplicación de este artículo 23 en el caso hipotético que hiciste del asesinato al hermano. ¿Lo podrías explicar de vuelta? Sí, claro, con muchísimo gusto. Muchas gracias, profe. No, por favor. Este artículo en general se aplica para distinguir los casos de homicidios agravados de aquellos que no son agravados. Un homicidio es agravado cuando se comete, por ejemplo, por veneno o con veneno, cuando es premeditado, cuando es por una cuestión de género, por grave sevicia, por precio, promesa remuneratoria, pero también especialmente cuando hay un pariente de por medio, es decir, por parentesco. ¿De dónde surge esto? Surge del artículo 311 del Código Penal, numeral primero. Allí se establece que la pena se elevará cuando se quita la vida a los progenitores, es decir, a línea ascendiente o descendiente, hermanos colaterales. Entonces, volvemos al ejemplo.
Hay hipótesis en que una persona decide dar muerte a un enemigo, un vecino, bueno, a alguien con quien tiene motivos como para quitarle la vida. Y se dirige a darle muerte. Pero por un error de identidad, como ejemplificábamos en el caso ¿verdad? Que lo esperaba a la salida de un club y justo sale un pariente, sale el hermano de Pedro, podía ser el hijo de Pedro, también podía ser el padre de Pedro, es lo mismo, todos son parientes. Pedro se equivoca, reitero, por un error de identidad, porque los dos salen con el mismo sombrero, o con los dos salen con la misma gabardina, etc. Por un error de identidad, en lugar de matar a su enemigo, mata a su propio hijo, mata a su hermano, a su padre. Entonces, de acuerdo al tipo penal, se debería calificar esa muerte como un homicidio especialmente agravado por el parentesco. ¿Por qué? Por lo que decíamos. Porque hay una disposición que así lo establece. 311, numeral primero. Matar a un pariente, homicidio agravado. Pero ocurre que en este caso, cuando se llega a la instancia judicial y se le pregunta, ¿usted a quién quería matar? No, quería matar a fulanito de tal. En este caso era Andrés. Es una tragedia, nunca quise matar a mi hermano. Entonces, allí es cuando opera esta disposición y la calificación no va a ser en función del hecho expresamente ocurrido, sino que se va a calificar ese homicidio de acuerdo a la intención que haya tenido. Y como la intención fue de matar a un tercero ajeno que no tenía nada que ver con parentesco, entonces la calificación va a ser de homicidio simple, no de homicidio calificado o agravado. No sé, Miguel, si satisface la respuesta a tu pregunta. Profe, mejor explicado, imposible. Muchas gracias. No, por favor, con mucho gusto. Celia, adelante. Hola, buenas tardes, profesor. Hola, buenas tardes. Una consulta, o sea, el parentesco se considera un agravante, siempre es. Sí, es correcto. Y siempre es así, para cualquier caso. Para los Va a ser casos, más grave la pena si es pariente que si no lo es. Para los casos de homicidio, ¿verdad? Estamos hablando. Sí, sí. Y para los casos de lesiones también. Bien, gracias. Para otros casos, Celia, para otros casos, el parentesco, en lugar de agravar, a veces incluso exime de pena. ¿Sí? Como en el caso, por ejemplo, de un delito de hurto contra un pariente. Es una causa de impunidad. ¿Sí? Si un hijo tuyo sustrae algo, es una causa tuyo, te lleva el celular, te saca la plata para comprar droga, por ejemplo, ¿sí? Entonces, o lo que fuera, es una conducta impune. ¿Sí? Por eso, solo se agrava cuando está especialmente determinado que son en estos casos. Bien, sí, en la otra clase yo estuve y incluso consulté sobre eso también. Me quedó claro, profesor. Gracias. Bueno, con mucho gusto. Adelante, Georgina. Estás mutada, Georgina. Hola, buenas tardes. Perdón, buenas profesor. Tardes. No, por favor, con mucho gusto. Una pregunta chiquita. Con respecto a homicidio simple de quien fue muerto, vamos a decir, ¿no? El homicidio simple fue por la persona efectivamente muerta, de los dos. Pero ¿es homicidio en grado de tentativa por el que quiso matar y no se mató? En el caso que pusimos, en realidad sí le dio muerte. Y por lo tanto ahí sería un homicidio simple consumado. ¿Sí? Si hubiera fallado el tiro, por ejemplo, hubiera sido un homicidio
simple en grado de tentativa. Claro, pero el que quedó vivo, el que no fue lesionado y hubieran querido lesionarlo, ¿no? Hubieran querido matarlo. Sí. Bueno. Por esa persona, ¿hay homicidio tentado? No, en este caso no. En este caso no hay homicidio tentado. Lo que sí se analiza la responsabilidad en las hipótesis de curso de la desviación causal, que es lo que se llama aberractio ictus, que lo vamos a ver a continuación, pero no en esta hipótesis. Bien. Bueno, vamos a la segunda hipótesis, precisamente. Bueno, miren, acá teníamos, ¿no? una diapositiva quizás que era mucho más clara para entender, pero bueno, si les quedó claro con lo anterior, esto simplemente refuerza y además lo van a tener a disposición también, ¿no? Pero bueno, esas eran las hipótesis que estábamos planteando. Vamos a la siguiente, entonces. Continuamos con los errores, ¿sí? Que vimos el error de hecho en el 22, error de persona en el 23, y ahora vamos a ver el error de derecho en el artículo 24. Georgina, creo que dejaste levantada la mano, ¿puede ser? ¿O estás queriendo intervenir de nuevo? ¿No? No, perfecto. Bueno. Decíamos que en el error de derecho se presume voluntario, dice la ley, sin admitirse prueba en contraria. Acá partimos de una presunción, que es el que la persona que se equivoca en la aplicación del ejercicio de un derecho, se equivoca en forma voluntaria, es decir, en forma dolosa, porque, y acá la presunción, debería saberlo, debería conocerlo. Esto es, salvando las distancias, lo que también establece el artículo 2 del Código Civil, que refiere precisamente que la ignorancia de la ley no sirve de excusa. Y tanto uno como en otro, si bien uno apunta a la responsabilidad civil y al resarcimiento y otro apunta a la responsabilidad penal, si bien uno y otro vienen de una historia, de la historia del derecho romano y antes también, vinculado a lo que se llamaba las 12 tablas, donde antiguamente toda la ley de la comunidad estaba regida por esta institución que llamaban las 12 tablas y establecían allí cuáles eran las conductas prohibidas. Entonces, era obvio que con 12 figuras delictivas nadie podía ignorarlas en la comunidad. Pero luego, la evolución de la comunidad y de la evolución del mundo, obviamente, y del derecho, potenció la cantidad de delitos que figuran en cada código penal y en cada ordenamiento jurídico, y por lo tanto, esa afirmación quedó prácticamente inaplicable, aunque es una figura y está vigente, pero quiero decir con esto que en los hechos es imposible que se conozca la totalidad de las conductas punibles. Es más, a veces ni los abogados lo conocen, porque hay delitos que están incursos en leyes de presupuesto, hay delitos que están incursos en leyes de género, hay delitos que están relacionados con el Código Rural, etcétera, etcétera. Hay delitos que están por ahí perdidos en la legislación, y por lo tanto, exigir el conocimiento de todos y cada uno de los delitos no puede ser otra cosa que una fantasía y que una presunción. Pero lo cierto es que para el legislador penal
el error de derecho, ¿sí? El error que versa sobre una norma jurídica, se presume voluntario y no se admite prueba en contrario. Un ejemplo clásico tiene que ver con el delito de bigamia. El delito de bigamia implica que una persona contrae segundas nupcias sin haber disuelto el matrimonio anterior. O sea, se casa 2 veces, obviamente con personas diferentes. Alguien puede decir, bueno, pero está bien para la cultura occidental, generalmente todos sabemos que el casamiento es uno solo y que antes de casarse, antes de volver a casarse, uno tiene que divorciarse, etc. Bueno, pero pueden existir algunas situaciones en las que se dude del derecho o que se ignore el derecho, como por ejemplo una persona rústica. Rústica me refiero sin cultura, sin conocimiento, que recibe un cedulón del juzgado en el cual se le indica de que está en trámite de divorcio, porque su mujer le inició un divorcio, y él cree que por haber iniciado el trámite de divorcio ya está divorciado, por ejemplo. Cree. Es un error de derecho, porque nadie está divorciado hasta que no haya una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Pasada una autoridad de cosa juzgada quiere decir que la sentencia quedó firme. Quedar firme quiere decir que ya no hay posibilidad de apelar. Y posibilidad de apelar quiere decir que se terminaron los recursos para presentar ante el Tribunal de Apelaciones. Ese error es un error de derecho y no admite prueba en contrario. ¿Sí? Pero también uno podría decir, bueno, si hablamos no de la cultura occidental y hablamos de otro tipo de cultura, quizás pueda venir un musulmán al Uruguay y como ocurrió con algunos casos de extranjeros que se pensaban que por estar en el Uruguay igual tenían derecho a seguir maltratando a sus mujeres, también podía pensar que como rige en muchas culturas islámicas la monogamia, también podía hacerlo acá en el Uruguay y volver a casarse, aunque no haya disuelto el vínculo anterior. Estos son ejemplos para poder visualizar a qué nos referimos o a qué se refiere el artículo 24 cuando habla de un error de derecho. Ese es un error de derecho, ¿verdad? Que lo tienen que diferenciar, recuerden, con el error de hecho. Que el error de hecho es algo que apunta al elemento constitutivo del delito, como también ejemplificamos el error sobre la ajeneidad de la cosa. ¿Sí? Llevarse un celular que creía que era mío, pero era de otro, un abrigo que... Eso es un error de hecho. Esto es un error de derecho, lo que estamos hablando ahora. Es un error es una falsa representación sobre una norma jurídica que no admite prueba en contrario. Como principio, porque después el legislador establece a texto expreso también una excepción, que es el hecho de tratarse de faltas. ¿Sí? En ese caso, sí se puede demostrar que existía un error sobre el conocimiento de la norma jurídica. ¿Cuáles son errores en las faltas? Y bueno, qué sé yo, supongan ustedes que alguien pensó que como en el interior había más permisibilidad en el uso
de las motocicletas o de las motos y no era necesario el casco, por ejemplo, bueno, pensó, él interpretó que podía andar sin casco. Andar sin casco es una falta, delito, pero es una falta, ¿verdad? Es una falta, técnicamente es un delito porque tiene las mismas características, pero es una falta desde el punto de vista que tiene un menor rigor punitivo y conforme a la naturaleza que hemos visto de la distinción entre delitos y faltas. Entonces allí, en esa hipótesis, sí puede acreditar, puede fundamentar, y el juez evaluará el criterio y la razonabilidad de su argumentación. Pero en esas hipótesis son las excepciones que establece la ley. También este tipo penal refiere al error de derecho que emane del desconocimiento de una ley que no fuera penal, y en ese caso dice exime de pena solo cuando hubiera generado un error de hecho acerca de alguno de los elementos constitutivos del delito. Bueno, aparece como una reacción un poco confusa, ¿verdad? Si se quiere. Pero en los hechos, lo que está queriendo decir es que el error de derecho también se puede eximir, además del tema de las faltas, cuando ese error recaiga en una norma que no estuviera dentro del ordenamiento jurídico penal, dentro del Código Penal es una ley especial. Por ejemplo, supongan ustedes un turista que viene al Uruguay en un vehículo y se queda más allá de los 3 meses que normalmente se autorizan las estadías para los extranjeros. Después hay que sacar carta de ciudadanía, residencia, etcétera, ¿verdad? Y se queda más allá de eso. Y resulta que esa situación, ese error, es una norma no penal, porque quedarse por fuera del plazo establecido implica la violación a una norma consular, etcétera, pero no está previsto en el Código Penal. Si a partir de allí vendiera el vehículo, o lo vendiera de determinada manera, o realizara algo, o se generara un error de hecho sobre el mismo, bueno, al estar basado en el desconocimiento de una ley que no es penal, también en estos casos se exime de pena. Si uno tuviera que realizar un resumen de esta figura del error de derecho, diría que, en primer lugar, como dijimos el otro día, no es lo mismo, hay que afirmar y reconocer que no es lo mismo un error de derecho que un error de prohibición. La diferencia ya la vamos a ver mejor cuando lleguemos al análisis de la culpabilidad. En segundo lugar, que el error de derecho no admite prueba en contrario, es decir, uno no puede justificar la ignorancia. No puede decir, discúlpeme, yo pensé que, yo sabía que esto estaba mal, pero pensé que en determinadas características lo podía hacer. No, no se admite. ¿Sí? Y uno puede concluir, en tercer lugar, que este principio cede ante hipótesis de faltas y ante hipótesis en que el desconocimiento de las leyes no fuera de origen penal. Lo que en definitiva
pone de manifiesto que el legislador apunta al castigo, al reproche, cuando se viola una ley penal y no admite la inobservancia o no admite la justificación, aduciendo una equivocación en una interpretación de la norma jurídica. Junto al error de derecho, tenemos el artículo 25, que refiere a otro tipo de error que implica la inducción en error. Es decir, esta disposición que en realidad prácticamente toda la doctrina, si ustedes leen los manuales uruguayos, de autores uruguayos, de Langón, Cairoli, el propio Gallardo, etc., todos van a hacer, mayor o en menor medida, referencia a la confusión de esta disposición, incluso a la propia confusión que podría haber tenido Irureta Goyena cuando lo redactó. Lo cierto es que, para simplificar, cuando hablamos de inducción en error, estamos hablando de una tercera persona. Es decir, ya no es el autor que por sí decide realizar un comportamiento delictivo, una determinada finalidad, y se equivoca, sino que hay un tercero que induce, ¿verdad? Inducir implica determinar a otro a realizar algo distinto. Yo induzco a alguien cuando le digo, tráeme aquel abrigo, por favor, a sabiendas que no es el mío. Y un tercero de buena fe va, quita el abrigo, me lo trae, yo me lo llevo. Las cámaras de filmación, queda registrado que el que sacó el abrigo no fui yo, fue otro, por lo tanto, yo me valgo de un tercero para cometer un hurto. Induzco en error. Pero para evitar estas hipótesis, precisamente, el legislador establece a texto expreso lo que dice esta disposición, que no cubre al sujeto que intencionalmente indujo en error al autor del delito. En el ejemplo que yo les acabo de dar, el sujeto, ¿sí?, el autor induce a otro a realizar un tipo penal de hurto. Pero, de acuerdo a esta disposición, no lo abarca, es decir, no abarca el error. En cambio, ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿y qué pasa con quien efectivamente sustrajo el abrigo en este caso? Bueno, en esa hipótesis sí se aplica el error y por lo tanto, el error de hecho, y por lo tanto no es responsable por los argumentos que vimos cuando tratamos el error de hecho, eventualmente el error de tipo. ¿Por qué? Porque hay un error en el elemento constitutivo del delito. ¿Sí? Creyó esta persona que el abrigo era mío, por eso de buena fe lo fue a buscar, me lo trajo. Hay un error de hecho. ¿Vieron cómo cada conducta puede exonerar de responsabilidad o puede ser imputado de responsabilidad si se aplican las normas correctas?
porque los casos penales, los problemas que se ponen a consideración de un jurista, implica precisamente el ubicar a cada sujeto, a cada persona, en un lugar determinado, que es donde se proyecta el objetivo y la finalidad de cometer el delito. Y de acuerdo a lo que realice, a lo que haga, y a quien use de por medio, variará la responsabilidad. Ahora, hay otros casos más complejos, porque si una persona le dice a otra, miope, por ejemplo, con problemas en la vista, problemas graves en la vista, que un día salen a cazar, ¿sí? Semana de turismo, qué sé yo, y le indica que a 100 metros está el animal o el objetivo, bueno, un carpincho, ¿no? Me decían el otro día que es lo que hay una plaga, creo, que para hacerlo autóctono, el ejemplo, ¿no? En otros casos hablan de osos, hablan de otras fieras que acá no tenemos. Le indica un carpincho que a 100 metros hay y dispara para ese lugar cuando el inductor sabía que no era un carpincho y que era una persona a la que quería dar muerte. En ese caso, en realidad, el autor o el inductor se basa de por medio, utiliza a un tercero y es un autor mediato precisamente por la disposición del artículo 60, numeral 1, numeral 2 del Código Penal. Se basa en un tercero. ¿Por qué la diferencia? Porque la persona miope no es que no sabe lo que está haciendo. Y por lo tanto, esta es un matiz que se puede dar en estos casos donde hay errores, pero donde también hay un uso o un aprovechamiento de alguien no vidente o con poca visión. Quizás los problemas más importantes, y acá voy a hacerme referencia a lo que Georgina decía hace un rato, tiene que ver con lo que tenemos acá en pantalla, que son los casos y las hipótesis en donde hay errores también en las personas, en los objetivos, pero es un error diferente al que veíamos del artículo 23. En esta imagen que ustedes tienen, a la izquierda se representa lo que hemos visto, es decir, el caso de una persona cuyo objetivo era matar a Pedro. Es matar a Pedro. Bueno, ahí le cambiamos el nombre, ¿no? Porque antes habíamos visto que el autor era Pedro, pero no importa. La cuestión es que puedan individualizar que en este caso hay un autor que quiere matar a otra persona, y por un error de identidad, de la misma manera que vimos en el ejemplo, se equivocó el enemigo matando al hermano, al hijo, etc. Hay un error de identidad. ¿Sí? Error de identidad, ¿cuándo es que hay? Cuando es parecida a la persona. ¿Cuándo hay un error de identidad? Y bueno, cuando alguien cree que fulanito es fulanito porque siempre se viste con un traje azul, o si es una dama con una pollera roja, etc.
y resulta que ese día sale una dama también, vestida de igual manera, confunde por un error de identidad. Aplicación, artículo 23. Pero distinto es cuando una persona proyecta la muerte de un tercero, supongamos, sabe que pasa por determinada calle a determinada hora, lo espera en la azotea de un inmueble y con un arma de grueso calibre y con mira telescópica, etc., bueno, espera para, cuando aparezca, darle muerte. Efectivamente, aparece la víctima, pero aparece conversando con un amigo, ¿sí? Y a pesar de dispararle a la víctima, la bala se desvía porque tiene mala puntería y mata al amigo. Acá estamos en una hipótesis diferente del error en la persona, porque no es que se equivocó por un error de identidad. En este caso visualizó perfectamente, identificó al objetivo, pero por un defecto en el curso causal, en el medio elegido, la bala, ¿no?, en este caso por una mala puntería, mata, impacta en otra persona y mata a otra persona. Que es el caso, como vemos, que lo tenemos ejemplificado, ¿no? Desviación en el curso causal. Acá vemos, se quiere matar a Juan, la flecha verde indica que se mata a Andrés, ¿sí? Y ahí es donde aparece la pregunta de cómo se califica este homicidio. Porque lo primero que tenemos que hacer es descartar el artículo 23. Entonces, si descartamos el artículo 23, ¿qué nos queda? Nos queda ir a los principios generales de imputación. ¿Y cuáles son los principios generales de imputación? Son aquellos que establece la condición de autor, la condición de coautor, aquellos que establecen cómo se castiga cuando el delito es consumado, cuando el delito es tentado, aquellos que surgen de normas expresas, como por ejemplo las establecidas en el artículo 59 y siguientes del Código Penal, o aquellas establecidas en los artículos referidos a los delitos consumados o a los delitos tentados. Y para eso, entonces, podemos pensar que una primera hipótesis, yo les voy a decir algunas, ustedes verán si eligen alguna en particular, si les resulta más dogmáticamente fiable, alguna que otra, etc. Después las analizamos. Pero una primera hipótesis de imputación, en este caso, implicaría castigar por un delito en grado de tentativa respecto de Juan, que era a quien efectivamente quería dar muerte, pero no lo logró porque la bala mató a Andrés, en concurso ideal, ahora les explico lo que es el concurso ideal, en concurso ideal con un delito de homicidio consumado respecto de Andrés. El concurso ideal es una forma de responsabilidad o de establecer la responsabilidad en los casos en que se comete más de un delito.
se analiza en el marco del concurso de delitos, en el artículo 54 y siguientes del Código Penal, que va a tener una parte concreta para ese análisis, pero que se diferencia, ya adelantamos algún concepto, de lo que es y se conoce como el concurso real de delitos, que es cuando se cometen varios delitos, que no exceden hasta 3, entonces se dice, por ejemplo, cuando se comete un hurto, a la semana siguiente se comete una rapiña, yo que sé, dentro de un mes se comete un copamiento, entonces se dice que hay un delito de hurto, rapiña y copamiento en concurso real. Pero el concurso ideal, en realidad, es una forma también de considerar, de calificar una conducta, pero en ese caso se parte de la base que a veces un mismo hecho puede violar 2 o más normas penales. Por eso es que en esta primera hipótesis decimos que se podría imputar un delito de homicidio tentado respecto de Juan en concurso ideal con un homicidio consumado respecto de Andrés. Hay una variante que es precisamente, hay quienes sostienen que en realidad es un delito consumado, es un delito tentado, perdón, respecto de Juan, pero respecto de Andrés es un delito en reiteración real, porque hay 2 delitos. En realidad, en este momento, esto no tiene mayor importancia, esa conexión jurídica. Lo que sí tiene importancia es que puedan distinguir cuándo hay un error en la persona a cuándo hay un error en el golpe, que es denominado aberratio ictus. ¿Sí? Esta es una primera hipótesis. Segunda hipótesis, implicaría un delito de homicidio exclusivamente de la persona a quien se dio muerte, es decir, Andrés, exclusivamente. Por lo tanto, habría un único delito de homicidio consumado a dolo directo de Andrés. Otra hipótesis implica, o podría ser, que se considerara un delito de homicidio en grado de tentativa respecto de Juan en concurso con un delito de homicidio de Andrés, pero a título de dolo eventual. Esta última precisión es porque, recordarán, el dolo eventual implica la representación de un acontecimiento, pero que, a pesar de ello, el autor, la representación de un acontecimiento como probable daño, ¿verdad? Y a pesar de eso, el autor continúa con el objetivo planteado. Y hay una cuarta hipótesis en el que se considera que estamos frente a un delito en grado de tentativa respecto de Juan y a un delito culposo respecto de Andrés. La culpa aún no la hemos visto, la vamos a ver a continuación, pero forma parte de alguno de los pronunciamientos que la doctrina se ha expresado respecto a este punto. Cada una de estas interpretaciones tiene
un argumento a favor y una crítica dogmática. Es decir, se aboga por su confirmación o por su rechazo. En este último caso, perdón, antes de continuar, ¿ustedes están entendiendo esto que estamos planteando? ¿De la manera como se está planteando? María levantó la mano. A ver, María, adelante. Sí, mientras usted hablaba, a mí se me ocurren esos casos, por ejemplo, que a veces vemos en las noticias de una guerra de repente entre una batalla entre dos bandos de un mismo barrio de repente, y que por ir a matar uno al otro, lo que se le llama una bala perdida, termina matando un niño que estaba jugando en la vereda, por ejemplo. Por ejemplo. Que es un caso que no era el fin matarlo al niño, pero bueno, termina de esa forma. Sería por ahí. Sí, exactamente. Y que se puede analizar de distintas formas si consideramos este error del que estamos hablando. Exactamente. Tal cual es así, porque en ese caso que tú planteas, María Cristina, en realidad lo primero que tenemos que preguntarnos es si el integrante de la banda 1, por decir algo, ¿sí? Que disparaba contra los integrantes de la banda 2, en realidad no quería matar al niño, obviamente, no lo quería matar, pero lo mató. Por lo tanto, no podemos decir que hay una intención ajustada al resultado, pero sí podemos decir que alguien que se enfrenta a tiros con otro, se representa la posibilidad que haya un tercero dando vuelta, o incluso un vecino que pase inadvertidamente por ahí, que esté en la parada del ómnibus. Es que vemos que se dan casos. Se representa esa posibilidad y por lo tanto ahí ingresamos precisamente en la sede del dolo eventual. No podemos decir, reitero, que hay dolo directo porque no quería matarlo, pero como está dentro de las probabilidades y hay un asentamiento de parte del integrante, es un homicidio a título de dolo eventual. Sí, lo que me llama a mí a veces la atención es cómo eso se da a plena luz del día y en lugares concurridos y en lugares donde de repente las mismas familias hasta viven, ¿no? Por eso es como que medio previsible el resultado, de repente si no a alguien iba a terminar lastimando, no es una cosa. Sí, lamentablemente sí, es así. Pero desde el punto de vista de la solución, ¿te quedó claro, María? Sí, tengo que después volver a repasar las hipótesis porque se me mezclan a veces, pero yo sé que leyéndolo de vuelta me va a quedar más firme. Bueno, espectacular. Matías, adelante. Profe, ¿qué tal? Sí, yo le quería hacer una consulta con respecto a la hipótesis 3 que usted mencionó. Dijo, se considera un delito de homicidio en grado de tentativa respecto de Juan con un delito de homicidio y ahí quedé, no llegué a tomarle el apunte del todo. Bueno, no me acuerdo ahora cómo fue, digamos, con los números, ¿no? Las hipótesis, pero igual te las reitero. Hay una hipótesis que es en grado de tentativa respecto de Juan, y un delito de homicidio consumado respecto de Andrés. En un caso de los que yo dije, el delito consumado es a título de dolo directo, y en otro de los casos es el mismo ejemplo respecto de Juan, pero a título de dolo eventual, homicidio a título de dolo eventual respecto de Andrés. Ahí va, sí, ese fue el de título de dolo eventual, sí. Ajá. Homicidio consumado era entonces, impecable. Perfecto, con mucho gusto. Bien, les decía que cada una de estas hipótesis tiene sus detractores y tiene sus defensores. Nos da la impresión que desde el punto de vista científico, es decir, teniendo en cuenta aspectos dogmáticos, la solución que propugna un único homicidio, a nuestro juicio, parecería que goza con mayor simpatía, en el sentido de que estamos en presencia precisamente del instituto del error.
Y hay un castigo, sin ningún tipo de dudas. Acá no hay alguien que quede impune. Y partimos de la base que para sostener esta interpretación hay una homogeneidad en el objeto material personal. Es decir, las dos vidas son iguales. Y por lo tanto, a la hora del castigo, se va a reprochar a quien efectivamente se le dio muerte. Esa es una de las interpretaciones con el correspondiente fundamento. Estas distinciones, reitero, son importantes porque resuelven conflictos, problemas, y sobre todo ayudan a calificar debidamente las situaciones donde hay diversidad de resultados, como en el caso que planteaba María Cristina, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, les pregunto, y hay otro aspecto que tiene que ver con relación a los delitos aberrantes. Se llaman aberrantes porque hay errores, ¿no? Se equivoca uno en el curso, en el objetivo. Hay también lo que se llama aberratio delicti, que es cuando se quiere un determinado delito, pero por error en el golpe se termina cometiendo otro. Por ejemplo, si alguien, incluso un delito de menor entidad, supongamos que alguien pretende acometer contra una persona con un palo, etcétera, y esa persona se agacha y con el arma impropia, en realidad, el palo rompe una vidriera de una joyería y rompe un reloj muy valioso. ¿Sí? O rompe un jarrón, ¿no? Que es habitual encontrar ese ejemplo en los manuales, un jarrón de porcelana de la dinastía de Qin IV, con un valor incalculable. Estamos allí ante un delito de daño, porque romper una pieza de arte o un bien mueble, si fuera un reloj, es un delito de daño, está previsto especialmente. En estos casos son también delitos aberrantes, en el sentido que hay una desviación en el curso causal, pero suelen resolverse calificando exclusivamente con el daño al bien jurídico tutelado, que en este caso del ejemplo es un delito contra la propiedad. Estas son distintas hipótesis, situaciones, casos que, como dijimos, tienen cada una de ellas su forma de resolver, y es importante que lo puedan tener presente a la hora de que les podamos poner algún caso para resolver. Que dicho sea de paso, les comento que estamos revisando, que vamos a revisar con el cuerpo docente también, ¿no? Para el próximo parcial, a ver si cambiamos alguna metodología, y
Bueno, y tal vez pueda ir allí un caso, ¿no? Y tal vez alguno de estos. En fin, vamos a ver. Pero bueno, el otro aspecto tiene relación con el estudio de lo que estamos viendo, es el tipo culposo. El tipo culposo, recordemos, cuando analizamos la tipicidad, dijimos que había un tipo doloso y un tipo culposo. El tipo doloso se integraba además con un tipo objetivo y un tipo subjetivo. El culposo no estaba expresamente descrito, ¿no? ¿O no? Bueno, ahora vemos eso, Georgina, ahora vemos. Ya lo vemos porque lo que pretendo simplemente es una introducción del tema para que puedan internalizar hacia dónde nos proyectamos y que puedan recordar la distinción que hay entre tipo doloso y tipo culposo, que es el que vamos a desarrollar. Por eso, si tú me permitís, Georgina, en un momento ya retomamos ese punto que tú decís. Ahora lo que sí les pido que puedan visualizar o recordar lo que es el tipo doloso, con esa característica que se divide en objetivo y subjetivo, y el tipo culposo que tenemos acá y que vamos a analizar, que tiene otras características. En primer lugar, es importante tener en cuenta un tema de lenguaje, o de cuestiones de lenguaje, o de terminología, como quieran llamarle, porque se identifica lo culposo con la imprudencia. La mayoría de los manuales, o incluso de los tratados, particularmente de autores extranjeros, también lo podemos encontrar en nuestro medio, se refieren a delitos dolosos y delitos imprudentes. Esa es la categoría. Pero es importante saber que cuando se indica a los delitos como imprudentes, se está indicando los delitos culposos. Y una segunda precisión es que no debe confundirse lo que es el delito en la modalidad culposa con la culpabilidad. La culpabilidad es una de las categorías de análisis estratificado del delito que junto a la acción, a la tipicidad y a la antijuricidad forman lo que se denomina un injusto culpable y concluyen con la existencia o no de una conducta punible. Ello es la culpabilidad como categoría. Y algo más, la culpabilidad como categoría se integra con elementos que son la conciencia de la antijuridicidad, el poder actuar de otra manera y además también el ser mayor de edad. Contenido de la categoría culpabilidad, que reitero, es diferente a la modalidad culposa de ejecución de un delito. ¿Por qué? Porque la modalidad culposa se va a determinar cuando el autor de un resultado afectó un bien jurídico ajeno, pero por la falta del debido cuidado que lo diferencia del delito
doloso cuando el autor afecta también un bien jurídico, pero con intención. Es decir, una de las diferencias, porque hay varias, una de las diferencias entre el tipo doloso y culposo es que en el tipo doloso hay una intención ajustada al resultado, una intención de querer matar. ¿Sí? Y en el tipo culposo también se puede provocar la muerte de una persona, por ejemplo, cuando uno embiste, atropella a alguien con el automóvil, pero sin la intención. Es decir, por la falta del debido cuidado en la atención que debía prestar al manejar. Ahora sí, vamos a lo que Georgina planteaba. Los tipos culposos son tipos penales que están expresamente previstos, es decir, cuando se castigan es porque están expresamente previstos en la ley. Es lo que se llama numerus clausus. Claro, y ustedes podrán decir, pero ¿cómo los que están expresamente previstos? ¿Y los otros no están expresamente? Sí, claro, todos están expresamente previstos. Los tipos dolosos, obviamente, no puede existir ninguna conducta que se reproche si no están especialmente previstos, porque si no violaría el principio de legalidad. Lo que quiero decir con esto es que los tipos dolosos se establece a texto expreso la descripción, como cuando se describe el homicidio, que se dice el que con intención de matar diera muerte, cuando se describe el hurto, el que se apoderare cosa ajena mueble, etc. Y así sucesivamente. Hay una descripción, y en los tipos culposos no hay, repito, una descripción de la conducta punible, sino que simplemente el legislador refiere que tal delito se castigará a título culposo también. Los ejemplos. En el título 12 del Código Penal, el homicidio se describe a texto expreso en el artículo 310, 311, 312, ¿sí? Pero en el artículo 314, y esos casos es homicidio doloso. Pero en el artículo 314, ustedes podrán ver allí que se dice que también se castigará el homicidio culposo. Pero van a ver que en el artículo 14 no hay una descripción de cuáles son los homicidios culposos, porque homicidios culposos pueden ser por embestimiento en el tránsito, pueden ser porque descuidaron limpiar el arma de fuego y no sacaron la bala y entró alguien desprevenidamente, se disparó y lo mató, puede ser porque ingresaron violentamente en un domicilio, quiero decir, moviendo la puerta y venía alguien atrás y le fracturaron el cráneo, etc. Pueden ser infinidad de conductas. Por eso es que los tipos culposos no tienen una descripción como si lo tienen los dolosos. Pero para poder ser castigados se requiere de todas formas una norma que lo establezca. Por eso nos referimos a que también son expresos, ¿sí? Pero si bien uno asocia los delitos contra la personalidad física y moral del hombre, existen otros delitos culposos que también se castigan, por ejemplo, relacionados con la seguridad pública, como por ejemplo las hipótesis de incendio, las hipótesis de estrago, las hipótesis de desviación en las vías férreas,
Esos tipos penales que están establecidos en otro bien jurídico, artículos 206, 207 y 209 del Código Penal, también van a encontrar en ese mismo título una norma que expresamente dice que esos tipos penales se pueden castigar como culpa. Pero también hay otros, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los delitos, los delitos contra la administración de justicia. Por ejemplo, en las hipótesis de evasión culpable de un preso por parte de un funcionario público. Por ejemplo, cuando un preso se evade, se castiga la evasión del preso, pero que también se castiga al funcionario público que culpablemente no lo custodió como corresponde. Pero para eso se requiere un tipo penal culposo que lo establezca. Y esto surge ¿de dónde? Del artículo 189 del Código Penal. Y además, y con esto termino los ejemplos, y ya casi terminamos la clase también porque estamos en el horario, también el artículo de omisión de asistencia, en la segunda modalidad, que es un tipo especial porque reúne en la misma figura una conducta dolosa, que es en la primera parte del delito de omisión, y una conducta culposa en la segunda parte. Es la única, es una excepción, ¿verdad? José Luis, poneme con anfitrión, que Luis no está y hay gente que está para entrar, por favor. Ah, sí, claro, cómo no, por supuesto. Te pongo como coanfitrión ahí, igual casi te diría como para que hagamos juntos la despedida, porque estamos a 1 minuto y medio de terminar la clase y sin perjuicio de que hagamos alguna precisión más sobre el tipo culposo, quizás dejo algún par de minutos por si alguien desea formular alguna consulta sobre este tema, alguna pregunta, o alguna referencia, o alguna duda, etc. Es un tema muy interesante lo del delito culposo, porque quizás está más al alcance de lo que la mayoría de las personas podamos incurrir. ¿Sí? María Cristina levantó la mano. Adelante, María Cristina. Sí, entonces si no está previsto que pueda ser penado o que pueda decir que es culposo, si no lo dice expresamente, el juez tiene la opción o de encontrarlo culpable, de que sea doloso o nada, digamos. No sé si me explico. Sí, claro, te explicás, por supuesto. Es correcto. Yo te lo resumo de la siguiente manera. Si no está previsto en el ordenamiento jurídico como un delito culposo, el juez tiene que evaluar si la responsabilidad es por dolo o, de lo contrario, dejar exonerarlo de pena. Okay. No hay otra opción. Gracias. Con mucho gusto. Díganme si hay alguna otra precisión, etcétera. Si no, de lo contrario, como ya estamos 19 y 21, por ahí podríamos abrir un compás de espera y continuar con este tipo penal en la próxima, donde vamos a plantear además algunos casos con cierta conflictividad que suelen plantearse en la práctica, y bueno, veremos. Lorena, adelante. Sí, buenas noches. Buenas noches.
Entonces, con respecto a lo que dijo la compañera, si no hay dolo, entonces podría haber imprudencia. Sí, claro. Es decir, cuando se analiza una conducta, un comportamiento donde hubo un resultado, uno de los análisis es el tipo objetivo, ¿verdad? Pero el otro es el tipo subjetivo. El tipo subjetivo implica analizar si se actuó con dolo o con culpa. Si se actuó con dolo, bueno, entonces se elimina la culpa, obviamente. Se responsabiliza por la intención ajustada al resultado. Pero hay casos donde el resultado no fue querido, sino que fue por una imprudencia. Supongamos un accidente de tránsito. ¿Sí? O si querés incluso algo más doméstico, en la cocina, cuando estás manipulando un sartén, ¿sí? Con aceite, bueno, por error, le pegás al mango, salta el aceite y a alguien que está cerca le provocás quemaduras. ¿Sí? Obviamente no podemos hablar de intención, desde luego. Tenemos que hablar en todo caso de un daño provocado por imprudencia. Pero para determinar si hay imprudencia, es necesario determinar si el daño provocado admite la imprudencia. Y para eso tú te vas al artículo 216 y siguientes del Código Penal, que habla sobre las lesiones, y te fijas, ¿este delito admite culpa? Sí. Bueno, entonces es así. Si no admite culpa, no hay nada. No hay ni dolo ni culpa. Perfecto, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra consulta? Bueno, si no lo hay, entonces les deseo a todos que pasen muy bien. Gracias, profesor. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Un saludo a mis compañeros, a Alejandro, a Juan, a Luis, a Adriana, a Nancy. Y bueno, les deseo a todos un muy buen fin de semana y nos estaremos reencontrando, Dios mediante, el próximo martes. Y bueno, continuamos entonces. Que pasen todos. Gracias. 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 Nos vemos.